Hola, mi nombre es Aldo Navarrete y bienvenido. Este es mi proyecto de diseño digital moderno. Estoy en el grupo 4 y soy de la Facultad de Ingeniería. Nos remontamos a la importancia de los códigos. ¿Qué son los códigos? Bueno, los códigos es una forma de abstraer ciertos caracteres o cierto idioma hechos por los humanos. Existe un sinnúmero de formas para representar y dar a conocer información, la cual, dependiendo del sistema que empleemos, tendrá la posibilidad de emplear una variedad muy extensa de códigos binarios, por ejemplo, ya sea tanto como información recibida o como información que es procesada y debe ser entregada a través de algún código binario. Hablemos un poco del código Gray. El código Gray es llamado también el código reflejado. Fue creado por Frank Gray en el siglo XX y cabe recalcar que este código tiene siempre un bit diferido en dos números consecutivos. Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poder observar claramente cómo difiere el código Gray en dos números consecutivos en al menos un bit. Haremos las conversiones de binario a código Gray. Por ejemplo, en binario tendríamos la numeración o el código 000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101 y así sucesivamente. No voy a pintar todos por cuestiones de tiempo. En código Gray tendríamos lo siguiente: el 0 pasa tal cual de código binario a código Gray como es 0000. El 1 de igual forma 0001. En ese momento entra nuestro famoso espejo que ya habíamos checado en clase. Entra un espejo en esta parte de aquí, en donde la primera columna de bits, el menos significativo, hace un reflejo de los de arriba. Significa que este tiene un 1 y el que le sigue es un 0, porque estamos reflejando. Y en la siguiente columna lo que hace es que hace un toggle o hace un switch de que en vez de ceros sean unos. Vale, ¿qué pasaría con el caso en el que nos faltara otro bit? Por ejemplo, aquí solo tendríamos dos unos, nos haría falta el tercero, ya incluiríamos a la tercera columna de derecha a izquierda de los bits del código Gray. Entonces pondríamos un espejo en esta hilera y lo que Gray hizo fue... Ahora, ¿qué pasaría con el caso en el que nos faltara el otro bit? Es decir, tenemos ya ocupados la primera y la segunda columna de derecha a izquierda en el código Gray. Los tenemos como 1 y como 1. Ahora tendremos que usar la tercera columna. Gray nos dice que apliquemos otro espejo y hagamos toggle de ese espejo, como habíamos hecho con la segunda columna. Como recordaremos, los espejos se siguen aplicando en las mismas columnas, tanto en la segunda como en la primera. ¿Qué hacíamos en la primera? En la primera reflejábamos, listo. Y en la segunda columna lo que hacíamos era hacer toggle. Muy bien, ahora que ya entendimos cómo realizar cada una de los números en el código Gray mediante la realización de los espejos, tenemos que ver por qué es que difieren en un bit dos números consecutivos. Ok, para checar que difieren en un bit haremos lo siguiente. Nos posicionaremos en el número 0, en código Gray. Si nos movemos un número adelante, tenemos que un bit se prendió. ¿Qué bit cambió? Cambió el bit número 0, o el primer bit de derecha a izquierda. Y para verificar el segundo caso nos ponemos en el número 1 del código Gray y observamos un número delante de él. Vemos que también un solo bit cambia. ¿Cuál es ese bit? El de la segunda columna. Si nos seguimos así consecutivamente, agarraremos cualesquiera dos números del código Gray consecutivos y siempre diferirán en un bit. Para las compuertas lógicas ya lo habíamos revisado en clase, entonces no voy a indagar mucho en este tema, pero cabe mencionar que las compuertas más populares o las que se ocupan hoy en día son las compuertas AND, las compuertas OR, las compuertas NOT, las XOR, las NAND, que es una AND negada, las NOR, que es una OR negada, o las Exclusive negada OR, que es
la negada del XOR. A la derecha podemos observar sus representaciones en símbolo, así como su representación en la vida real. Hablemos un poco de las tablas de verdad y la minimización por mapas de Carnot. En este proyecto lo que se va a hacer con el circuito armado en una protoboard es convertir de un código binario dado como entrada a ABC, convertirlo a código Gray mediante salidas DEF. Estas salidas DEF van a ser LEDs incorporados al circuito. Armaremos nuestro mapa de Carnot, en el cual tenemos código Gray en la primera columna y en la primera fila. En medio de este mapa tenemos donde la función obtiene unos. Vemos que está encendida en el 100, en el 101 binario, en el 110 binario y en el 111 binario. En esa posición tenemos unos, es por eso que se pintan de esa forma en el mapa de Carnot. Por ejemplo, si nos situamos en la parte de arriba y vemos nuestros unos, observamos que todos los bits cambian de 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Si nos situamos únicamente en la posición de la A, es decir, en las filas o en la posición horizontal, observamos que se mantienen en los 4 bits prendidos, se mantiene constante A, no A negada, A porque es un 1. Entonces es por eso que D es igual a A. Para E, de igual forma, tenemos algunos bits prendidos que pueden observar ustedes en la tabla. En este caso se agrupa de dos, los primeros dos que están arriba y los segundos dos que están abajo. Observamos que bits no cambian como anteriormente mencioné. En este caso nos da A, B negada más A negada B. Esta expresión lo vimos en teoremas de álgebra de Boole y se reduce a un A XOR B. Para este último caso, en la función f, tenemos que tiene prendidos 4 bits, los cuales agruparemos igualmente de 2. Al ver que bits no cambian, tenemos que su función nos da B negada C más B C negada. Esto, por teoremas de álgebra de Boole, se reduce a B XOR C. Perfecto, ya solo queda probar la simulación en Tinkercad, que es donde yo armé el circuito. Brevemente describiremos qué es lo que tiene el circuito. En el documento del PDF viene de todas formas, pero vaya, no está de más mencionarlo también. Tenemos una fuente de 5 volts para alimentar nuestra protoboard, conectada y polarizada correctamente a ella. Tenemos los 4 deep switch conectados a su resistencia para que no se quemen. Tenemos nuestra compuerta XOR, la cual está conectada de igual forma a la potencia de un extremo y a ground del otro o a tierra. La salida A del deep switch o el 1 está conectada al primer LED, como vimos en los mapas de Carnot para la primera función, que es directa. El segundo LED está conectado a la entrada A y a la entrada B. Recordemos que por los mapas de Carnot la función E era A XOR B, por lo tanto está correcta la conexión. Por último, tenemos un tercer LED cuya expresión por mapas de Carnot nos daba B XOR C. Cada LED tiene su respectiva resistencia. La resistencia es de 220 ohms. De igual forma, tiene su cable conectado a ground o a tierra. Empezaremos a probar el simulador. Ahora probaremos un 0 en binario, cuya respuesta o salida es un 0 en código Gray. Si levantamos el switch menos significativo, que es el 1, recordamos que en Gray es el mismo número. Perfecto. Ahora, ¿qué número les gustaría que hiciéramos en código Gray? Si nos vamos a un generador de números y le damos un rango más o menos, nos da como resultado un 5. Perfecto, programaremos un 5 entonces. Un 5 en binario es 2 a la 4 más 1. Ese es un 5, que en código Gray es un 1, 1, 1. Generaremos otro número, el 3. Muy bien, probemos con el 3. El 3 en binario sería 2 a la 1, que es 2, más 1, 2 a la 0. Que en salida, en código Gray, nos daría 0, 1, 0. Ustedes pueden verificarlo con una tabla, no hay problema. Finalmente, ese sería mi proyecto. La verdad, este proyecto me interesó muchísimo, es mi primer acercamiento al hardware como tal. Y pues me siento feliz de poder jugar un poco al youtuber también.
no sé, eso es todo lo que tengo que decir. Aprendí mucho de las compuertas, cometí errores, quemé circuitos, pero a fin de cuentas aprendí muchísimo. Saludos y paz.